Ay, esto me quedó mal. Perdón. ¿Qué tal? Bueno, les agradezco a todos ustedes. Perdón. No sé si tienen interés, la verdad, pero como yo soy una persona que cuando empiezo a decir algo me gusta más o menos desarrollarlo, ¿no? Porque hay muchas personas que ignoran muchos puntos y no quiero en definitiva que las personas incultas, que no tienen pulimiento, que algunos andan diciendo ahí, una es la Yanifa esta, o Tukemi, que dice que yo hablo cosas extrañas. Cosas extrañas. Yo les pedí el día de ayer a los amigos que he colaborado con ellos en privado que pusieran ahí algún acontecimiento que hubieran vivido conmigo, donde yo los he escuchado y los he apoyado, y ninguno puso nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cuando me manden mensaje y me pidan caridad, no hacer nada con nadie, porque la gente ni siquiera esa palabra, ¿no? De demostrar no solamente que soy una persona que tengo ciertas actitudes humanas positivas, sino que la gente es mala, como les digo. Y no me preocupa porque, como les decía el día de ayer, acá la cuestión es que las personas comprendan que no es una hipótesis, que ustedes comprendan, por ejemplo, lo que está sucediendo el día de hoy, debido al desconocimiento de las personas que dicen cualquier cosa. Y que fíjate que este diálogo, que ustedes se enteraron de muchas cosas, y que yo dije ayer que el único oráculo para hablar con Dios directamente es el Urim Tumim, ¿verdad? Es judío. Pero ¿qué conocimiento tienen estas personas que han un poco, ¿no? Como el fanatismo. El fanatismo conduce a la ignorancia, porque esto no se trata de un club político, ni tampoco de un equipo de fútbol. Hay quienes confunden, ¿verdad? Y dentro de la ignorancia de decir, como dijo este hombre Ocponi, que supuestamente tiene una espiritualidad, ¿m? Y que creo que ha quedado una marca ahí, y que esas marcas que les dan, esos collares con marcas espirituales, por ejemplo, Akbayé tanto y cuanto, y Anifa Go tanto cuanto, Yeye tanto y cuanto, es una herencia de la esclavitud, las marcas. Fíjese las marcas que llevan, por ejemplo, las tribus indígenas, no solamente las yoruba. Eso son cosas que son típicas de quienes viven dentro de los pueblos indígenas. Entonces no nos confundamos, no nos entreveremos, no creamos las personas que tenemos, y porque digo, y es la verdad lo que digo, de que no hay tales ayes, ni tampoco contactos con Dios en Ifá. ¿Qué les molesta? Porque hay un negocio, porque les importa más el dinero que la marca de la espiritualidad que llevan colgada. La espiritualidad, amigos, se define por una marca que yo tengo que llevar en mi pecho. Y la ingratitud de mis seguidores. Esta es mi marca. ¿Te parece correcta? Claro, porque ahí dice una marca de cigarrillos. Es lo mismo. La espiritualidad no tiene
un contenido que se diga tu nivel espiritual es tanto y cuanto, porque hay errores, hay falsas creencias basadas en cero espiritualidad. Mire, yo tenía un video para subirle acá, donde estas personas de Nigeria atan por unas patas a un perro y por la otra lo sujetan del cuello. Un animal. Y después van con un machete, pácate, le cortan la cabeza y la tiran ahí arriba de Ogún. Ogún. Usted ha visto los atropellos que hay cuando, por ejemplo, a Xuorixá se le tira muchas cosas por encima. ¿Cuál es el mito de Xuorixá? ¿Cuál es el mito? ¿Qué misterio hay en el Xuorixá? ¿Qué mito? ¿Qué misterio? Que nadie te puede explicar. Yo te lo dije. Tekba. Punto. Cero. Cero problema. ¿Y quién de estos supuestos famosos de Ifá tradicional te ha dicho? ¿Por qué no los...? Ni ellos lo saben. Ahora te puse la foto de Hueca, acá en la página. Hay una historia sobre Hueca, por ejemplo, que dice y explica que Hueca era nieto de Odudúa, hijo de... ¿De quién? ¿Ustedes saben de quién? ¿Era hijo de Hueca? ¿No recuerdan quién fundó? Oyo. Y todo venía de Benin. Todo era Benin, todo es Benin. Y el comercio ha hecho que Vudú, Dahomey y Benin fueron parte de un proceso evolutivo de esos territorios que en cuanto a conocimientos, poderes, y esto no es fanatismo, yo no soy fanática, estoy tocando este tema porque hay personas acá en mi país, que como no entienden de lo que yo hablo y están alejados totalmente de este tipo de acontecimientos culturales, ellos dicen que yo digo cosas que ellos no entienden, pero lo dicen de una manera despectiva. Digo yo, ¿no? Es tanto que hablan de Orí, de la boricera, ¿qué tienen en sus cabezas? Estas personas que mienten, que estafan, que se hacen los guau, los número uno, donde mora la prostitución dentro de algo que se supone sagrado. Fíjese, una foto que vi ayer de un templo de Batuque, donde tenían dos escobas, como conmemorando a Yapanam, pero no puestas como debían de estar puestas, estaban al revés. Y eso ya me dice mucho de esos templos, que son bocas de drogas, que viven de las drogas. ¿Qué hace ahí?
¿Qué hace? ¿De qué habla esta gente que no saben? Bueno, ya que ponen pata para arriba las cosas que van de derecha, que den vuelta esas piedras, esos orillás, como los tienen en sus vacías, que los muevan, que los muevan. ¿Mm? Haga la prueba y usted va a ver inmediatamente lo que va a pasar con usted, porque no necesita. Esta gente de acá de Uruguay que no entiende de lo que yo dialogo y que, no sé, dicen cualquier cosa. Personas incultas. Esta Yanifa, que es escritora, que vive en el interior del Uruguay, que tengo el nombre de ella acá para dárselo al sacerdote, que vive en Argentina conjuntamente con la uruguaya, que me faltó el respeto, que esta gente que no tienen pulimiento, que no tienen conocimientos, que llevan un cartel acá que dice, ¿no? Fulano, mengano, espiritualidad. Dos mujeres de Ifá tradicionales que están haciendo aprontamientos en el Batuque. ¿Qué le parece a usted? Una es Odugbemí, que es escritora, que ella sabe todo lo que yo hablé de ella, y anda ahí un poco asustada. Las comidillas que tengan por detrás, las personas que no entienden de las culturas, que no entienden ni siquiera lo que están haciendo, que lo único que les importa es la plata porque no tienen otro medio de vida. No justifica sus acciones. Ya tuvo un problema la Yanifa uruguaya, casi la destituyen. Casi. No creo que ahora la perdonen. El tema fue que yo publiqué en Nigeria un arabá, una foto de ella, mostrando sus senos a uno de sus amantes. Hace como 20 años de esto. Y te estoy contando esto porque nadie es trigo limpio acá. Son fulano, soy mengano. Y la tipa estuvo ahí, me la mandó la foto uno de sus amantes porque sabía que lo que yo estaba hablando, como estoy hablando ahora, es verdad, que son mundanas. Y que yo denuncié esta actitud de esta Yanifa, uruguaya batuquera, y que nadie la pudo salvar. Habrá puesto plata ahí, pero hay puntos, cuando hay ciertas coincidencias en Nigeria, que viajan para allá porque la gente en estas latitudes ignora cómo es Nigeria. Inclusive te digo, a mí me interesa más que nada que las personas se protejan de estas mujeres que no respetan las tradiciones, que hacen cualquier cosa y que todo esto que es oral, al menos esta parte, ¿no? Donde estoy yo, por ejemplo, en vudú y en Ifá tradicional, orilla tradicional, no vamos a hablar de los criollos. Los criollos son paleros. Entonces es como decir acá, ¿no? Ifá tradicional con quimbanda. O con el batuque. Sabiendo ellas que no pueden matar. O ellos, yo qué sé. Es un tema difícil, ¿no? Para que las personas abran los ojos. A que cuando una mujer que está en un compromiso tradicional, y en la que está acá, la otra, la Odugbemí, ella no tiene ningún babalao, ella debe ser lesbiana, porque ella nunca apareció con un hombre, ¿verdad? Y tampoco, siempre está promoviendo el oráculo, pero ella no puede trabajar, no puede mucha cosa porque, por eso insiste con el oráculo. Creo que tira las cartas también,
y siempre sola, y está con unas mujeres ahí que no se sabe quién las inició, y están con el oráculo de Ifá. No hay un fiel testimonio. Quizás las haya iniciado ella por su propia cuenta, porque aparentemente la Yeye o Dubemi, ¿verdad?, brilla por su ausencia y autoriza todo, permite todo. La antigua esposa del Arabao Dubemi, que murió, el cubano. Entonces, amigos, acá hay algo que yo quería decirle a todos ustedes, que es cuando yo les comenté a todos ustedes esto a destacar, porque las personas ignoran que ese oráculo que proviene de los cananitas y anterior aún más, y les mencioné y les dije que una persona que manipula un oráculo, así mismo como el oráculo judío, ¿verdad?, Urim Tumim, no es el dueño, el que posee el oráculo de las voluntades divinas de Dios. No sé si me explico. No podés vos imponerle a Dios tu voluntad de que todo sea como vos lo querés. Que acá hay una falta de comprensión por parte de el judaísmo, por ejemplo, ¿verdad? El pueblo hebreo, Israel, que si ustedes tienen en cuenta lo que ha sucedido a lo largo de la historia, las batallas ganadas, los ataques repentinos que suceden hacia Gaza y han sucedido a lo largo de la historia, de que han tirado misiles donde no importó la pérdida de vidas humanas. Te estoy dando ejemplos acá para que vos comprendas de hoy lo que sucede por ahora. Y cómo ellos podían saber adelantarse. Yo lo noté eso hace algún tiempo, de que ellos se adelantaban a acontecimientos que podían ser malos para esos territorios hoy conocidos como Israel. Entonces, viendo y observando, por ejemplo, como les contaba a todos ustedes, de que Moisés estaba con un oráculo muy similar, pero nada que ver con el de Urim Tumim, y que se decía que él tenía problemas, mira lo que te estoy diciendo, para ejecutar el sacerdocio egipcio masculino. ¿Por qué? Porque aparentemente en la historia se dice que Moisés tenía problemas para hablar. Es un problema cuando tenemos nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestra mirada. ¿Qué quiere decir esto? Que un sacerdote que no puede hablar, estamos hablando de un sacerdocio que hoy no existe, el sacerdocio egipcio, pero que había ahí algo en común, ¿verdad?, con otras civilizaciones, como ser los cananitas y todo lo que era de Mesopotamia. ¿Qué es lo que permitió a estos dioses sumerios tener el contacto de ser ellos mismos Elohim? Eran parecidos a los que sí estaban en Egipto, Elohims. ¿Y qué es un Elohim? Para las personas que escuchan a ciertos personajes que desconocen en profundidad lo que es Dios y su poder divino. ¿Qué entienden las personas por Elohim? Claro, se compara con Yahvé.
Los Elohims, que eran alrededor de unos 400 o más, seres evolucionados, no extraterrestres, porque cada vez que profundizo en estos temas, más me convenzo de que existió una civilización como la que tenemos ahora, que va en una evolución, y que esa evolución te va a conducir al desastre, a la extinción humana, y volver en el ciclo de inicio, ¿verdad? Volver a empezar. Ya ha pasado eso antiguamente. ¿Y qué pasa? No te lo confirma nadie. Nadie te confirma que existió una civilización avanzada humana. Se habla de muchos millones de años de nuestro planeta, hoy se dice. Pero ¿por qué nunca dicen que hay una hipótesis muy buena, muy fuerte, muy casi cercana a la verdad, de que sí existieron seres humanos avanzados? Si usted estudia en profundidad esto de los Elohim y sus procederes, que eran muy similares a las actitudes humanas que existían y que coexistían, pongámosle en el 1500 a.C., no es tan lejos en la historia. ¿Cómo era? ¿Cómo vivía el ser humano? Vilmente, cruelmente, no se respetaba la vida humana. No se respetaba. Mucho salvajismo. Y entonces, ¿por qué se asombran las personas del, entre comillas, salvajismo que había dentro de Yahvé? Si todo el mundo era salvaje. Imagínate más atrás, 6.000, 7.000, 8.000, hasta 20.000 años antes de Cristo. ¿Qué civilizaciones había? ¿Qué tipo de roces humanos había? Cuando sabemos perfectamente que los primeros seres humanos, a ver si nos entendemos, señores, nos llamamos a una realidad antigua de que los seres humanos éramos carroñeros, teníamos la necesidad de alimentarnos. ¿Me explico? Entonces estos Elohim, que a mí me da a entender, y quizás pueda, si me da el tiempo, un poco decir y explicar, porque yo acá hablo muchas cosas, la persona se informa, pero nadie apoya la página. Sabemos que esto acá es sin finalidades de lucro, pero me doy cuenta que las personas son ignorantes y optan por su voto de silencio. Entonces después no me manden mensajes privados pretendiendo que yo amplíe más ciertos detalles, cuando esas personas ni siquiera son seguidores, ni acompañan la evolución de la página. Mandan mensajes, esto, aquello, lo otro. Y yo no soy profesora privada, yo hablo públicamente. Comparta. No que comparta, porque eso es voluntad de todos ustedes, pero si ustedes quieren tener conocimientos superiores, evolucionados de la antigüedad, de los pueblos diferentes y de las diferentes religiones, que ustedes no saben, pero tampoco apoyan la página, no preguntan, aparentemente son personas que quieren pasar desapercibidas, pero ese no es el caso, amigo. Ustedes se están informando hace más de 1 año y medio de mí, de todo lo que les estoy compartiendo. Es mundial. Lo veo y lo noto en las reproducciones. Inmediatamente que empiezo a compartir, ¡wow! 200, 300, 500. Claro, por supuesto. Y cuando empiezan a compartir mis amigos, las personas que comparten, porque saben del interés de todos vosotros, porque ellos me hablan a mí y están haciendo un seguimiento a este religioso de la República Argentina, que es un genio, que es un crack, que es el que va a hacer posible que estas mujeres, 2, por lo menos, se sepa en Nigeria que están llevando a cabo malas prácticas en Ifá tradicional.
No sé si me explico. Y ustedes me preguntaron acá que yo les dé. Claro, ustedes quieren todo de mí. Pero ¿qué dan ustedes a cambio para exigirme o pedirme detalles de lo que yo logro por mi jerarquía y mi palabra y quién soy? Yo no puedo estar compartiendo todo. Pero la página de ese sacerdote está sumando. Ya está teniendo cerca de 300 seguidores. Lo estamos apoyando. Mis amigos que me ayudan, que comparten mi contenido para que todos ustedes se informen, porque ellos quieren compartir con todos ustedes algo de lo que la propuesta acá, gratuita, con todos ustedes. A mí no me importa, ¿vio? Porque yo les digo sinceramente, mi pasión es todo esto. Pero no pretendan, si usted no comparte, si usted no participa, no dice un comentario, o decir soy fulano, o poner un me gusta. Yo no pido mucho, si yo no le pido plata a nadie acá. Pero me doy cuenta que a la gente le gusta, ¿verdad? Y sé que hay babalagos acá mirando y cosas así, ¿no? Gente de ese tipo. Y yo les agradezco que ustedes masivamente, inmediatamente, que después yo termine este video, lo empiezo a compartir en algunos grupos, en primer lugar de Uruguay, y veo que es muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy liviano, lo toman con mucha liviandad. Los datos culturales que doy, mi jerarquía, inclusive como batuquera, hay un cierto sigilo, ¿vio? Donde estas personas no entienden de lo que estoy hablando y piensan que los acontecimientos históricos que he contado del batuque son fruto de mi invento. No, es una falta de respeto. No me quieran meter en la bolsa de la ignorancia de todos los uruguayos, argentinos y brasileños. Acá no hay finalidades de lucro. Yo no soy conocida en mi país por estafar, jamás. Jamás. Siempre estuve en los medios así en la medida que pude para colaborar con las personas. Siempre fui. Y me vinculé con muchísimos africanos. Después me inicié hace 10 años en vudú y llegué a ser fa. Y acá estoy, compartiendo diferentes aristas culturales. Pero cuando empiezo a compartir, amigos, en grupos de Cuba, noto que tengo ciertas limitaciones yo en lo personal para compartir con grupos de Oyún cubanos y con grupos de Obatalá. En los últimos tiempos, cuando empecé a hablar de Obatalá, que era hebreo, ahí empecé a tener problemas con los grupos, ¿verdad? No de Brasil, Candomblé sí recibe mis videos, pero en la parte de los santeros, las cosas que yo hablo de Obatalá no entra en ningún grupo. Lo he notado, que sea de Obatalá y de Oyum, de la parte de la santería. Pero veo que hay cierta manera de proceder de estas personas, de que no se enteren muchos, ¿verdad? De los grupos a destacar, como cuando hablé de Oyun también, empezó el problema de que en mis videos no podían entrar en los grupos de Oyun. Digo por si hay alguno que perdió, ¿verdad?, el interés o no me ha visto más, es porque no me permiten estas personas, ¿verdad?, ingresar en los grupos de Obatalá. Ya esto de Obatalá viene de hace tiempo. Los grupos de Obatalá son muy, no sé, la verdad no entiendo. Yo tengo un grupo acá, ahora no recuerdo ni el nombre que le puse, donde hay personas que no son muchos, pero la gente es respetuosa. La gente es respetuosa, son pocos. Y aunque fueran muchos, yo a la gente le doy todas las libertades.
La libertad es libre. Esa frase dicha por el Pepe Mujica y por su esposa, que llegó a ser vicepresidenta del Uruguay, ellos miraban mi canal YouTube, que me denunciaron hace unos 20 años. Esa frase me pertenece, es mía. Yo decía siempre en ese canal que la libertad es libre, las personas tienen que gozar de libertad. Pero cuando hay personas que están o entran en mi página o hacen comentarios groseros, evidentemente, ¿no? Lo que yo no hago no es que no me guste que el otro lo haga. No pueden pasar sobre mi persona, porque acá no hay finalidades de lucro. Yo no ofrezco trabajo. Si a las personas que están en mi grupo, ¿verdad?, y se pasan de la raya y empiezan a querer poner, mandarme mensaje acá, yo los echo del grupo, porque es una falta de respeto a lo que yo, ¿verdad?, estoy tratando de que las personas comprendan que no todo se compone de venir a hacerte un trabajo conmigo, pagame tanto y cuánto. No, ¿verdad? Es mi manera de pensar. Pero les estaba hablando de los Elohim, ¿verdad? Que los Elohim me da la impresión de que los Elohim no eran extraterrestres. No sé por qué la gente inventa, porque no tienen ese nivel cultural de conocimiento, de estudios bíblicos. He visto científicos, personas que no tienen por qué delirar de esa forma y poner como que hay extraterrestres cuando sabemos perfectamente que el Apolo 11, por ejemplo, sabemos que no fueron a la Luna. ¿Qué de extraño pudieron haber visto los astronautas en el espacio cuando no fueron a la Luna? Es tan difícil entender hasta qué punto Estados Unidos y esos supuestos científicos están inventando, y hay canales en cable que se dedican a que, porque a vos te interesa consumir chatarra. Entonces a mí no me interesa. Después vienen los problemas de los miedos, los pánicos, de que han visto marcianos. ¿De qué marcianos hablan? Sí te puedo decir de que hay apariciones, materializaciones de ciertos, ¿cómo te lo puedo decir?, dioses, divinidades, que tienen ciertas alianzas, que tienen poderes para viajar en el tiempo, ¿sabes? Porque para los dioses, para los Elohim, para las magias, es posible la materialización en el hoy. Venir del pasado, un dios, a nuestro presente. Es quizás eso lo que está sucediendo. Lo hallo más posible eso que lo que la gente inventa. Marcianos. El área 51, señores. Somos gente grande. Instrúyanse. Púlanse. Para llegar a los conocimientos de todo esto desconocido por la mayoría de la humanidad, que la gente hoy por hoy están siendo manipulados porque quieren. La gente es manipulada porque quiere. Porque no se le puede dar un poder a un ser humano como somos nosotros, que vive, respira, ¿me entiende? Que tiene la misma vida. Quizás una persona que tiene mucho dinero se puede dar ciertas extravagancias, ¿verdad? Pero la persona que es espiritual, no tiene codicia. No sé si usted comprende lo que le quiero decir. Las personas que son espirituales, desde ningún punto de vista, puede tener codicia, anhelo de tener, por ejemplo, una fortuna. Y hay personas que están en ciertas élites que usted le puede preguntar: ¿usted cree en Dios?
No, no creen en nada. Y tampoco son ateos. Son simples animalitos, bichitos, bichitos del poder. Entonces un bichito, un animalito, un ser millonario, que no tiene conciencia ni conoce lo que es Dios. Te voy a nombrar una persona, ahora para que vos veas la diferencia entre el rey Carlos de Inglaterra y estos personajes que se conocen en el mundo como grandes millonarios, élites que no creen en Dios. El rey Carlos de Inglaterra es un hombre sumamente espiritual, que tiene conocimientos como los que yo te estoy expresando a vos, del judaísmo, de la cristiandad. Inclusive estoy segura de que este hombre tiene el conocimiento, el rey Carlos de Inglaterra, de esto que te expliqué el día de ayer, que te dije de Jesús. Jesús era un tipo, fue muy en contra de sí mismo, de sus propias creencias. ¿Y con qué padre hablaba Jesús? ¿A quién llamaba padre? Él tenía el conocimiento. Quiero creer que tenía el conocimiento de este oráculo que existía así en los tiempos de Jesús y existe hoy. El oráculo que usaban los Cohen. Y hablaron mucho en contra de ese famoso rabino. Te voy a decir algo. Un rabino no es igual a un cura católico y mucho menos a un practicante de Ifá ni tampoco de vudú. Es muy diferente. Una persona, por ejemplo, que tiene verdaderamente el acercamiento con lo divino y que habló en contra de Jesús. Pero ¿acaso ese hombre, ese famoso rabino, que denunció a Jesús y que no lo quería y que pasó a la historia como corrupto? Yo te puedo decir a vos, desde el conocimiento que tengo dentro del judaísmo, que lo conozco, que lo sé, que lo vivo, ¿me explico? Jamás he visto un verdadero judío, no los que se meten de prepo, ¿me entendés? Que no tienen línea sanguínea. Jamás he visto un judío que haya abandonado su propia creencia. ¿Me explico? Que la haya abandonado. Porque siempre tenemos muestras dentro del judaísmo de la existencia vital de esa energía que es Dios. Entonces, ¿por qué todas estas personas en la historia pusieron a Cristo, a Jesús, como el héroe, cuando no lo era? Mirá hasta qué punto llega la distorsión de la verdad sobre Jesús. Y que pasó a la historia como malo, quien verdaderamente no era malo. Caifás creo que era, o Califa, no sé, no recuerdo. ¿Me explico? Yo sé esto. Y no es porque esté defendiendo nada. Lo sé. Y muchos judíos no queremos a Jesús por las grandes mentiras que se inventaron en la historia, creadas por estos personajes de la historia a partir del siglo IV, donde prefirieron darle un toque de distinción a quien no lo merecía, aún dentro del cristianismo, porque se inventó un personaje para poder salirse con la de ellos hasta el día de hoy. Usted ha visto cómo está caóticamente el Vaticano. ¿Para qué existe el Vaticano? ¿Para qué? Esos templos, todo eso, toda esa ilusión, donde no hay respuestas, donde hasta las mismas monjas, madres supremas, superiores, mujeres que están en claustro, son violadas hasta el día de hoy, mujeres que debido a las amenazas que hacen estos personajes, estos hombres que van y hablan con las madres encargadas de esos lugares,
me voy a llevar una, así como te lo estoy diciendo. Eso es la fe en Dios de los católicos. Hombres que aparentemente tienen que tener una castidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no permiten el casamiento de los curas católicos? Claro, ellos quieren ser diferentes. Y así va a continuar esto hasta que se arme una revolución. Tienen una bomba arriba del Vaticano, porque tampoco sería el fin. Y cada vez son menos los seguidores de esta religión católica. Pero te digo, la voluntad de Dios, vamos a hablar, la voluntad de Dios. ¿Se puede manipular la voluntad de Dios con un oráculo? Estamos hablando de Dios. No estamos hablando ni de Orunmila ni de Olorumaré. Para todos, en todo, con todos. Porque acá hay una cosa que yo estuve leyendo hace un rato, que dice que el oráculo Turín Tumín hoy no se está usando. ¿Por qué? Porque hay ciertos poderes que tienen los Cohen. Nosotros, toda mi gente, somos Cohen, ¿verdad? Esas piedras, que sería simplemente, no sé, buscar la manera de lograr yo por mí misma usar ese oráculo. ¿Sabés cuántos rabinos deben de haber, Cohen, que están usando ese oráculo para sus propias vidas? Por las inversiones que hay, por ejemplo. Estoy haciendo algo redondeo acá, para que vos te enteres lo que pasa con los judíos. Llevan la delantera en todo. ¿Y cuánto cobra un rabino para un judío, por ejemplo, que es economista, que tiene una empresa, y que en qué momento invertir? ¿Me entendés? Las ventajas que da ese oráculo que existe aún hoy. No es la cábala, ni tampoco las piedras, ni nada que ellos dicen, la numerología. No es nada de eso. No usan eso. No. No. Yo te lo afirmo que no. Porque yo sé que existe ese oráculo hoy. Que dicen que después que se derribó el segundo templo dejó de existir. No. No dejó de existir. Porque si te estoy diciendo que yo lo puedo hacer, no usarlo, hacerlo. Quiere decir que esta gente sabe hacerlo. Pero tiene que ser Cohen. Explico, ¿quién fue el primero que usó el oráculo judío en el monte Sinaí? No fue. No tenía capacidad Moisés para hablar, ni preguntar, ni dialogar, ni siquiera acercarse a recibir las supuestas tablas sagradas de los mandamientos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque era imposible. Porque ningún ser humano que no pertenezca, propiamente dicho como se debe, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, vudú con su oráculo. ¿Quién lo puede usar? ¿Quién puede usar el oráculo de vudú, por ejemplo? El boconono o la boconona. Me explico, para que sea certero. Y no voy a entreverar a los criollos acá, porque ellos saben perfectamente que están haciendo algo inapropiado. ¿Me explico? Otra. ¿Quién está preparado para usar el oráculo de Ifá? ¿Cualquiera? ¿Que aprenda la estrategia y lo haga? ¿Funcionaría? No, ¿por qué? Porque sería inapropiado. Bueno, exactamente lo mismo sucedió en el monte Sinaí. ¿Quién tenía la manera de comunicarse? El primer Cohen, preparado, sacerdote supremo, que entre comillas se dijo en la historia que era el hermano, y que además él, siendo el hermano de Moisés,
No era egipcio el hermano Aarón. No era egipcio. Eso es un detalle a resaltar, que la gente no entiende. Moisés pertenecía al sacerdocio egipcio. Además era tartamudo bastante. Bastante tartamudo. Era muy complicado comprenderlo y entenderlo. Tenía esa dificultad Moisés. Cosa que no pasó con Aarón, que sí era un sacerdote Cohen, que tenía el oráculo. Y además Dios no habló, nunca habló, porque habló a través de ese oráculo con Aarón. Y no fue Yahvé, como les dije a todos ustedes. Yahvé no. Llegó a lo máximo. El León fue quien estuvo en el monte Sinaí. Y fíjese usted que lo que yo le estoy diciendo a usted es lo más cercano a la verdad. Estudiado por mí, leído por mí, preparado por mí, para ustedes. ¿Y cuál es la verdad acá? ¿Por qué los judíos hoy ocultan que tienen ese oráculo? Cuando yo lo puedo tener y tengo el acercamiento con Elión. Lo tengo directo. Por eso dejé de usar, me explico, el oráculo Fa de vudú y no uso caracol nada. Hace años que me pasa esto, porque tengo esa herencia, que hablo directamente con Dios. Mi espiritualidad es verdaderamente muy elevada. Y acá se trabaja sin finalidades de lucro y acá no invento. Y ustedes deben de llamarse privilegiados por tener todo este tipo de informaciones que les doy. Entonces, ¿qué pasa con Ifá? Que necesito un intermediario. ¿Y hasta qué punto es verdad que falsamente nombrando a Lodumaré como Dios, en primer lugar, es una falta de respeto a lo divino verdaderamente? Pongámosle nombre propio, Dios. ¿Por qué cambiaron todo? ¿Por qué se quieren alejar de lo divino? Están alejados de lo divino. Entonces pregunto, ¿con qué trabajan? ¿Con qué hacen posible que las cosas funcionen cuando hay muerte por delante? No solamente de animales, sino de seres humanos en Nigeria y en el mundo entero. Y acá no te miento en nada. Lo que pasa es que ustedes ignoran lo que está sucediendo en Nigeria. Muchos saben esto y no lo dicen. ¿Por proteger a quién? Deberían de hacer público todo esto porque las personas que van a entrar en Ifá no saben a dónde se van a meter. ¿Me explico? Entonces, amigos, cuando se habla de Elohim, dioses, que no son específicamente parte de una historia del catolicismo ni del judaísmo, son divinidades, dioses universales que compartieron un planeta, seres humanos evolucionados que colaboraron dentro de su sabiduría con seres humanos sumamente salvajes. Hay que informarse, amigos, cómo vivió el ser humano y por qué Yahvé, en cierto modo, al igual que otros Elohim, se vio obligado a proceder de manera salvaje para que comprendieran el idioma. Dios puede ser muy bueno, Elohim puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. Es lo que las personas no entienden, amigos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el oráculo egipcio? Exactamente lo mismo. Elohim era Ra, por ejemplo. Ra era Elohim. Y todos los dioses egipcios usados, hasta que llegó Amón, el famoso faraón que hizo derribar todo, la primera influencia que tuvo ese faraón, Akenatón, fue que él creía en el Dios de sus propios esclavos. Por eso los egipcios ocultaron todo, porque tomaron como una competencia.
Y es absurdo competir por la fe de cada ser humano. No sé si me explico, amigos. Un sacerdote egipcio hablando con un dios, Elión. Mentiras históricas, amigos. Hay que estar informado y entender y comprender estos temas. No para decir, Adán. Adán fue el principio de un misticismo, de una creación, que en realidad puede ser cuestionable, pero vaya casualidad de que todo el jardín del Edén, la serpiente de vudú estaba ahí, nosotros tenemos mucho que ver con todo lo que pasó después en la historia, los dioses sumerios, y estamos metidos. Y dar algo a quien no lo merece, como se le dio, y que hay más información aún hoy de lo que pasó con Odudúa. Pero si yo les digo a ustedes acá, que yo hablo, dicen, cosas raras, yo te mantengo informado. Pero si te digo las últimas, es un escándalo, un escándalo. Sumemos más aún lo que se está hablando, además, de los diferentes puntos de los optores. ¿Qué es todo esto? Nada que ver, amigos. Quieren hacer un misterio donde no hay ningún misterio. Sociedades secretas. Que no hay tales secretos, no hay tales tabú. No hay cosa que escape a mi palabra. Porque yo pertenezco a Fa. Y sé que Ifá es posterior a Fa. Y depende plenamente de los Fa. Entonces, no inventen historias. Bendiciones, amigos. Cualquier cosa, mándenme mensajes. Hasta prontito. Besos.